Nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo? Pues enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. Es lo que estamos viendo en esta lección número 2 del segundo nivel del curso para maestros de niños, confirmando a los pequeños en Cristo. Decíamos que para enseñar a los niños a depender de Dios, imitando a Cristo, es necesario enseñarle a aprender de la Biblia por sí mismo. Es lo que hemos estudiado, pero también practicando la oración. En la lección anterior aprendemos cómo enseñarle a aprender de la Biblia por sí mismo. Recuerde que usted como maestro debe aprender la Biblia primero para que los niños puedan aprender también de la Biblia. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo podemos enseñarle a los niños a practicar la oración. ¿Sabes que para enseñarle a los niños a practicar la oración, usted mismo debe ser un maestro de oración? Si usted que es un maestro de oración tendrá esa bendición de ganar a muchos niños para Cristo. Su aula será un aula edificante. La palabra de Dios va a fluir en gran manera y sobre todo si usted está preparado con Dios en la oración y en la lectura de la palabra, en el estudio de la Biblia como vimos. Ahora, ¿cómo usted puede enseñarle al niño que practique la oración? Ore por sus niños, por su ministerio. Manténgase orando siempre por ellos. Haga cultos de oración con ellos en la iglesia, incluyendo la oración de rodillas. Nada más lindo, mi amado hermano, que hacer un culto de oración con los niños. Usted puede dedicar un día a la semana, uno de sus cultos, puede decirle, después que le transmita una poderosa lección bíblica, puede decirle a los niños, hoy tendremos un tiempo de oración de rodillas. Tal vez esa oración de rodillas va a ser por algún problema que tenga que ver con la lección que se hizo o por problemas que haya entre ellos en común. Pueden ser problemas en la comunidad, problemas en el gobierno, problemas en el aula, problemas en las escuelas, y usted hace un culto de oración, los niños se van a sentir satisfechos, se van a sentir emocionados y su fe va a crecer porque va a ver que en su aula se ora por esos motivos, se tiene un tiempo de oración. Es más que ellos pueden acostumbrarse a practicar la oración. Haga cajitas de oración donde se depositen los motivos de oración. Tal vez también usted en el aula puede tener una cajita y cada niño puede depositar su motivo de oración diario. Le explica el propósito de la cajita de oración y usted ora por esos motivos. Pero también pregunte los motivos de oración por los cuales ellos quieren que se ore. Es muy importante que los niños vean que en el aula se está orando por sus motivos. Muchos tienen problemas de enfermedad, muchos tienen problemas en la escuela, que no aprenden bien las asignaturas, que no adelantan en las clases. Otros tienen problemas con sus padres de diferentes maneras y ellos necesitan también la oración. Qué bendición cuando ellos ven que las respuestas a sus oraciones son contestadas. Ore en el aula por los asuntos que a ellos les interesan y será de gran bendición para ellos. Haga una lista de oración por las necesidades de los niños de la iglesia. Usted puede hacer una lista de oración y en su propia clase y ora por cada motivo, cada día, y ellos verán la respuesta a las oraciones que se realizan en el aula. Pero más que eso, dedique un tiempo en su clase para testimonios y acción de gracias por las oraciones contestadas. Nada más lindo, mi amado hermano, que cuando ellos ven que han estado orando en su clase, no solamente en su familia, sino en su clase, han estado orando por un motivo y esas oraciones están siendo contestadas. Esto le ayudará al niño a practicar la oración cada día. Pero además de eso, usted puede hacer células de oración por barrio. Es un método muy eficaz. La mejor manera de ensanchar el ministerio de los niños en los barrios es haciendo células de oración y estudio bíblico con ellos en cada barrio. Mi amado hermano que me escucha, ¿cómo hacer una célula de oración con los niños? Tal vez en su iglesia usted lo está practicando ya este método, pero si aún no ha practicado el método de hacer células de oración por barrio, puede practicarlo hoy mismo. Comience hoy mismo a formar células de oración, aunque tenga 2 niños, nada más en cada barrio. Si es que su barrio es amplio, si no, hágalo en la iglesia, un tiempo de oración, un tiempo de célula, un día a la semana, donde ellos puedan reunirse y puedan orar, puedan tener libertad como para expresar sus motivos de oración
y sus necesidades por las cuales se desea que ore. Ahora, en el manual del alumno, en este manual del alumno, hemos puesto un ejemplo de cómo podemos hacer la célula de oración por barrio. Tal vez usted puede adaptarlo a su manera, a las características de su iglesia, pero algo muy importante que necesitamos que usted conozca: esa célula de oración no debe durar más de 1 hora. ¿Por qué? Porque los niños se cansan y comienzan, ya cuando pasa el tiempo, comienzan a moverse de un lado para otro y no se concentran en la clase ni en lo que se está diciendo. No debe durar más de 1 hora. Y dentro de esa hora, la lección bíblica debe durar 20 minutos como máximo. Por tanto, es muy importante que usted como maestro se aprenda la lección bíblica. Recuerde tener ese tiempo de estudio individual con Dios acerca de la lección bíblica que usted va a compartir con los niños, para que vaya al aula preparado, se aprenda totalmente la historia, pueda narrarla con toda la libertad y ellos entiendan el mensaje de la palabra de Dios que usted quiere transmitirle. Por tanto, aquí en este manual hemos puesto un ejemplo de cómo hacer una célula de oración por barrio. Usted la puede adaptar a las condiciones que tiene su iglesia, pero recuerde que no dure más de 1 hora y que su lección bíblica no dure más de 20 minutos para que sea de buen provecho para los niños. Y este culto debe tener las siguientes partes. Sería bueno que en su culto usted diera la bienvenida en primer lugar. Esa bienvenida debiera ser con la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día se ha perdido esa tradición, esa costumbre de comenzar un culto leyendo un salmo, leyendo un versículo bíblico, leyendo algo de la palabra de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano, que cuando usted comienza un culto leyendo la palabra de Dios, está invocando su presencia y sería más efectivo lo que se va a realizar durante todo el culto? Por tanto, sería bueno que siempre que usted comience un culto en la célula, comience su bienvenida con la lectura de la palabra de Dios, un versículo bíblico, un salmo, algo que tenga que ver con la Biblia. Después de que usted invoque la presencia de Dios a través de la lectura de su palabra, puede cantar un cántico con los niños. Pero después de ese cántico con los niños, debe tener, o sería bueno tener, 1 minuto con Dios. Los niños necesitan saber en el Dios que están creyendo. Hay muchos dioses falsos, muchos dioses que ni siquiera nadie le da una explicación porque realmente no tienen nada que lo valore. Dioses falsos, imágenes falsos. Por tanto, es muy importante que en su clase usted tenga con los niños 1 minuto con Dios, donde usted va a contarle a los niños los atributos de ese Dios tan grande que usted y yo tenemos, para que ellos sepan en quién están creyendo y ninguna falsa doctrina lo desvíe. En ese minuto con Dios usted le va a decir los atributos, todo lo que usted quiera. Es decir, Dios es santo. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Dios es omnipotente porque está en todas partes, porque tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. Por tanto, no necesitamos ningún otro Dios, porque el Dios que tenemos es omnipotente. Tiene todo el poder. Dios es omnipresente porque está en todas partes. En el lugar más lejos que tú estés, en el lugar más oscuro que tú estés, allí está Dios, porque Él es omnipresente. En el lugar más difícil que tú estés, allí está Dios, y allí así puedes clamar a Él. Allí puedes clamar a Él donde quiera que te encuentres, porque Él es omnipresente y está en todas partes. También Dios es omnisciente porque sabe todas las cosas. Sabe cómo está tu corazón, sabe lo que tú estás haciendo, sabe cómo te comportas. Por tanto, Dios quiere que te comportes conforme a su palabra, para que Él te bendiga siempre. También puede decirle al niño, Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso porque todo lo puede. Lo más difícil, lo que parece imposible, nuestro Dios lo puede. Y usted puede decirle en ese minuto con Dios todos los atributos que quiera decirle de parte de nuestro Dios. Hoy en día no se enseña, mi amado hermano, acerca del Dios que tenemos, y muchos niños son desviados a falsas doctrinas porque no se le enseña que en el Dios que tenemos, en el Todopoderoso, están todos los atributos que responden a nuestras necesidades. En cuarto lugar, en ese culto, en esa célula que usted va a hacer por barrio, después que le cuenta los atributos de Dios, puede cantar otro cántico, pero después la lección bíblica. Ese cántico, esa lección bíblica usted la puede enfocar con el cántico que cante ante de ella. Amén.
puede enfocar esa lección bíblica con alguna introducción, pero el cántico puede ser una buena introducción para la lección bíblica. Después de la lección bíblica puede tener un tiempo de oración, si es posible, de rodillas. En las historias que le contamos a los niños siempre hay un problema que resolver y siempre vemos la presencia de Dios como resuelve ese problema. Por tanto, ¿qué tal si usted después de la historia bíblica tiene un minuto, un tiempo de oración con los niños y ora por algún tema relacionado con la lección que usted le compartió? Amén. ¿Qué tal si Ejemplo, cuando hacemos la historia del paralítico, podemos tener seguidamente un tiempo de oración con los niños y le decimos, ahora vamos a tener un tiempo de oración por los enfermos y especialmente por esas personas que hace tanto tiempo están enfermos y están esperando un milagro de Dios para que Jesús los sane, así como sanó el paralítico. Y usted hace un tiempo de oración, si es posible, de rodillas, y eso va a ser una gran bendición para los niños cuando ellos tengan ese tiempo con Dios, porque ellos siempre se van a recordar de personas que tienen tales situaciones. Después de ese tiempo de rodillas, usted puede tener un cántico final, preferiblemente relacionado con el tema de la lección que compartió. Después del cántico final, la oración final. Y esto no es más que un ejemplo de cómo usted puede hacer una célula de oración. Aparece en su manual del alumno. Recuerde que tenemos el manual del alumno disponible en Amazon. En su manual del alumno está ese ejemplo de cómo usted puede hacer una célula de oración por barrio, oración estudio bíblico, para enseñar a los niños a que practiquen la oración. Recordamos las partes que debe tener esta célula de oración. Bienvenida con la lectura de una parte de la Biblia, un cántico, un minuto con Dios, donde se le va a enseñar a los niños los atributos de Dios, otro cántico, la lección bíblica, un tiempo de oración, si es posible, orando por el problema que hubo en la lección, un cántico final y una oración final. Recuerde, maestro, el culto en la célula debe durar máximo 1 hora y la lección bíblica debe durar máximo 20 minutos. Que Dios le bendiga y podamos poner en práctica esta célula por barrio para enseñar a los niños que practiquen la oración. Recuerde que una de las maneras de lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo, es enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. ¿Y cómo vamos a enseñarle a depender de Dios imitando a Cristo? Aprendiendo de la Biblia por sí mismo y practicando la oración. Que Dios te bendiga y podamos ser hacedores de su palabra. Y estos niños que usted está atendiendo puedan crecer como Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Que Dios te bendiga.